Mi hija dejó de hablar de repente. Años después, entendí por qué. Me llamo Ana Clara, y esta es la historia que llevé dentro durante años, como un peso que me asfixiaba con cada respiración. Hoy, a los 42 años, por fin encuentro la fuerza para contarla. Fue en 2012, cuando todo empezó a desmoronarse. Tenía 29 años, y vivía con mi hija Sofía, que acababa de cumplir 5, en una chabola improvisada en la parte trasera de una favela de las afueras de Río de Janeiro. La pobreza no era nada nuevo para nosotros. La conocía desde pequeña, al haber crecido en una familia numerosa, donde el dinero nunca llegaba a fin de mes. Mi padre trabajaba de albañil, mi madre lavaba ropa, y éramos 7 hermanos peleándonos por lo poco que teníamos. Me casé joven, a los 19 años, con Marcos, un hombre que parecía fuerte, un proveedor. Trabajaba en la construcción, y ganaba lo suficiente para alquilar una casita sencilla en la colina. Sofía nació durante el primer año de nuestro matrimonio, una hermosa niña de expresivos ojos marrones y cabello rizado que heredó de mí. Al principio, todo parecía soportable. Marcos bebía en fiestas los fines de semana, pero traía su sueldo a casa. Yo cuidaba de Sofía, hacía trabajos de limpieza ocasionales en casas de familias en la zona sur y soñaba con un futuro mejor para mi hija. Quería que estudiara, que tuviera oportunidades que yo nunca tuve, pero la crisis económica de ese año golpeó fuerte. Las obras de construcción disminuyeron, Marcos empezó a pasar semanas sin trabajo, el dinero escaseaba. Empezamos a depender de las canastas básicas de la iglesia y de la Bolsa Familia, un programa de asistencia social del gobierno que apenas cubrían lo básico: arroz, frijoles, aceite y leche para Sofía. La casa, que ya era humilde, se convirtió en un lugar de tensión constante. Marcos llegaba a casa irritado, bebiendo más de lo que podía soportar. Las discusiones empezaron siendo pequeñas, sobre dinero, sobre mi imposibilidad de generar más ingresos, pero pronto se intensificaron. Gritaba, golpeaba la mesa, y me culpaba de todo. Lo soporté en silencio, porque creía que era temporal. Un hombre se pone así cuando está desempleado, decían los vecinos, y me daba miedo quedarme sola con una niña pequeña. ¿A dónde iríamos? Mi familia apenas tenía espacio para sí misma. Sofía era mi mundo, era una niña habladora y alegre, que me contaba todo lo que veía en la guardería municipal, los juegos, los cuentos, los amigos. Mami, hoy la maestra leyó sobre la princesita que perdió la voz, pero la recuperó, decía riendo. Fue una noche de octubre, que las cosas cambiaron para siempre. Marcos llegó tarde, borracho, después de pasar el día buscando trabajo. Le había guardado la poca comida, pero se quejó de que estaba fría. Discutimos. Sofía estaba en la habitación de al lado, supuestamente durmiendo. Intenté calmarlo, diciéndole que mañana estaría mejor, pero perdió el control. Por primera vez, me levantó la mano delante de ella. Sofía debió de oír los gritos, y entró corriendo a la sala. «Papá, no te pelees con mamá», gimió, abrazándome las piernas. Marcos, fuera de sí, la empujó con fuerza. Sofía se cayó, golpeándose la cabeza contra la esquina de la mesa. No fue nada grave, un golpe, un llanto fuerte, pero algo se rompió dentro de ella en ese momento. La levanté, gritándole, y Marcos salió hecho una furia, dando un portazo, murmurando que éramos una carga. Esa noche, consolé a Sofía hasta que se durmió. Al día siguiente, se despertó en silencio. No dijo nada durante el desayuno. Pensé que era un trauma del día anterior, que se le pasaría. Pero no fue así. Los días se convirtieron en semanas, y Sofía dejó de hablar por completo. En la guardería, las maestras se dieron cuenta. Se queda mirando, no responde cuando la llamo, dijeron. La llevé al centro de salud. El médico habló de mutismo selectivo, posiblemente causado por estrés o trauma. Los niños en situaciones de violencia doméstica a veces reaccionan así, explicó con cuidado. Negué que hubiera violencia. Me daba vergüenza. Marcos prometió que no volvería a suceder, y yo le creí. Quise creerle. La pobreza empeoraba. Sin un trabajo estable, Marcos empezó a desaparecer durante días. Regresaba con dinero misterioso, diciendo que era de trabajos esporádicos. Sospeché que algo andaba mal, pero guardé silencio. Necesitábamos comer. Sofía no hablaba, pero dibujaba. Dibujos de una casa grande, una familia feliz, y a veces, figuras oscuras y aterradoras. Los guardé todos, con el corazón encogido. Así pasaron los meses. Trabajaba más, dejando a Sofía con una vecina. La niña se comunicaba con gestos, asentimientos, miradas. Sus ojos, antes tan vivaces, ahora reflejaban una profunda tristeza,
demasiado adulta para una niña de 5 años. Me culpaba a mí misma todos los días. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué se lo dejé ver? Lo que no sabía era que el peor secreto seguía oculto. Algo que Sofía llevó consigo sola, en absoluto silencio, y que solo saldría a la luz años después, destruyendo lo poco que quedaba de mi ilusión de familia. Los meses posteriores a aquella fatídica noche estuvieron llenos de una angustia silenciosa que me carcomía el alma. Sofía cumplió 6 años en 2013, pero no hubo pastel ni fiesta. Compré un simple trozo de pastel en la pastelería, con el dinero que gané limpiando, y cantamos feliz cumpleaños, solos los dos. Apagó la vela imaginaria, con una sonrisa tímida, pero sin emitir sonido alguno. Sin embargo, sus ojos brillaban cuando me abrazaba fuerte, como diciendo, «Gracias, mami». Lloraba por las noches, escondida en el baño improvisado, para que no me viera. Marcos aparecía cada vez menos. Cuando venía traía dinero y promesas vacías. «Conseguí un trabajo importante, Ana. Ahora las cosas mejorarán». Quería creerle, pero el olor a alcohol y la impaciencia en sus ojos delataban la mentira. La violencia ya no era física contra mí. La evitaba, quizá por culpa o miedo a que lo denunciara, sino que las palabras me herían como cuchillos. «Tú y esa chica muda son un peso muerto», decía, tan bajo que Sofía no lo oía, pero ella lo oía todo. «Los niños se dan cuenta». La pobreza nos obligó a tomar decisiones crueles. El alquiler de la chabola estaba atrasado, y el dueño amenazaba con desalojarnos. Aumenté mis tareas de limpieza, saliendo de casa a las 5 de la mañana y regresando por la noche. Dejaba a Sofía con doña Lucia, una vecina mayor que cuidaba a varios niños, a cambio de ayuda en el mercado. Doña Lucia era buena, pero no podía darle a mi hija la atención que necesitaba. Sofía se pasaba el día sentada, dibujando o observando el movimiento de la favela por la ventana. Los demás niños jugaban, pero ella se aislaba. «Tu hija es muy callada, Ana. Parece que lleva el mundo sobre sus hombros», comentaba doña Lucia con lástima. Llevé a Sofía a una psicóloga en el centro de salud. Había pocas sesiones porque la fila era larga y el servicio irregular. La psicóloga, una joven paciente llamada doctora Mariana, explicó que el mutismo selectivo de Sofía era un mecanismo de defensa. Eligió el silencio para protegerse de algo que la asustaba profundamente. Podría ser la violencia que presenció, o algo más. Negué ese algo más. ¿Cómo podía existir? Sofía era solo una niña, siempre conmigo o con conocidos. Mientras tanto, luchaba por mantener un mínimo de dignidad. Compraba ropa usada en la tienda de segunda mano de la iglesia, le cortaba el pelo a Sofía en casa, y le enseñaba a leer con libros viejos que recogía en la escuela. Aprendió rápido, señalando las letras y formando palabras en el papel. Escribía mamá con letras torcidas y dibujaba corazones alrededor. Era su forma de hablar. Guardaba cada nota como un tesoro. En 2014 Viños, cuando Sofía tenía 7 años, Marcos desapareció para siempre. 3 meses sin noticias. El dinero que dejaba de vez en cuando se acabó. Recibí la noticia de un amigo suyo. Estaba en la cárcel por robo. «Nada grave», dijo mi amiga, «pero suficiente para unos meses en la cárcel». Sentí alivio mezclado con rabia. Alivio por no tener más miedo en casa. Rabia porque nos abandonara así. Las facturas se acumulaban. El dueño de la chabola nos desahució. No tuve opción. Volví a casa de mis padres, con Sofía y 2 maletas con ropa. Mi madre nos recibió con los brazos abiertos, pero la casa estaba abarrotada. Mis hermanos menores aún vivían allí, y el espacio era mínimo. Dormíamos en una habitación improvisada en el ático, Sofía y yo en un colchón en el suelo. La pobreza de mi infancia regresó con toda su fuerza. Mi padre, ya anciano y enfermo, ya no trabajaba. Dependíamos de su pensión y de mi trabajo esporádico. Sofía iba a la escuela pública, pero seguía sin hablar. Los profesores decían que era diligente, sacaba buenas notas, pero no participaba en las clases orales. Escribe todo perfecto, pero no pronuncia ni una palabra, decían. Empecé a trabajar como empleada doméstica en una casa de Barra da Tijuca. Mi patrona, doña Nicolena, era una viuda muy amable. Pagaba puntualmente, y a veces me daba ropa y comida extra. «Trae a tu hija algún día, Ana. Quiero conocerla», me pidió una vez. Dudé, pero la llevé. Sofía se acurrucó a mi lado, observándolo todo con los ojos muy abiertos. La casa era grande, limpia con jardín. Para ella, debía de ser como un palacio. Doña Elena le regaló un osito de peluche, y Sofía lo abrazó con fuerza, escribiendo gracias en un papel. Ese día, vi un brillo diferente en sus ojos, pero el secreto seguía ahí, enterrado. Por las noches, Sofía tenía pesadillas. Se despertaba sudando, llorando en silencio,
con lágrimas corriendo por su rostro. La abrazaba hasta que se calmaba, pero no me contaba qué había soñado. Lo atribuía al abandono de su padre, a las constantes mudanzas, a la pobreza que nos atormentaba. No sabía que el trauma era más profundo, más oscuro. Así pasaron los años. Ahorré cada centavo, soñando con alquilar un lugar propio. Sofía creció callada, pero fuerte. Aprendió a comunicarse perfectamente por escrito, y sus dibujos se convirtieron en tiras cómicas completas. Dibujó a una niña muda en un mundo ruidoso, buscando su voz perdida. Leí y lloré. En 2017, cuando Sofía tenía 10 años, algo cambió. Empezó a susurrarme, solo yo, en casa. Palabras cortas: mamá, hambre, dolor. Fue un alivio inmenso. Pensé que lo peor ya había pasado, pero el susurro estaba cargado de miedo, como si hablar en voz alta pudiera hacer volver al monstruo. Lo que no imaginaba era que la verdadera razón de su silencio estaba relacionada con algo que había sucedido esas noches en que Marcos desapareció, algo que había presenciado, o peor aún, sufrido, y que se había guardado para sí misma, por miedo a perderme para siempre. En 2018, Sofía cumplió 11 años. Poco a poco, sus susurros se hicieron más frecuentes, pero solo cuando estábamos solos. En la escuela, con compañeros o profesores, el silencio era absoluto. Escribía respuestas impecables en los exámenes, participaba en actividades con gestos o notas, y los profesores ya se habían acostumbrado. Sofía es una estudiante ejemplar, Ana. Ojalá hablara más, decían en las reuniones. Sonreí, asentí y me guardé el dolor para mí. Por fin conseguí alquilar una pequeña habitación con baño en un edificio de viviendas de la misma favela donde crecí. Era pequeña y húmeda, pero era nuestra. Trabajé el doble para amueblarla, una cama individual para Sofía, un colchón en el suelo para mí, una mesa vieja y un refrigerador usado que doña Elena me regaló. Te lo mereces, Ana. Eres una guerrera, dijo con lágrimas en los ojos. Doña Elena se convirtió en una amiga, casi en una segunda madre. A veces, dejaba que Sofía pasara las tardes allí, haciendo sus tareas en la mesa de la cocina, mientras yo terminaba las tareas del hogar. A Sofía le encantaba el jardín. Se sentaba bajo el jaboticaba y dibujaba durante horas. La vida pareció asentarse en un ritmo más estable. Marcos salió de la cárcel en 2017, decía él, pero nunca volvió a contactarnos. Oí rumores de que estaba con otra mujer, en otra comunidad. No me molesté en averiguarlo. El abandono dolía menos que su presencia. Recibía la manutención de forma irregular, a través de los tribunales, pero algo era algo. El programa Bolsa Familia seguía ayudando, y ahorré cada real para el futuro de Sofía. Quería que hiciera una carrera técnica, tal vez enfermería o informática, algo que la sacara de ese círculo de pobreza que también conocía. Fue durante este periodo que Sofía empezó a tener crisis más intensas. Por la noche, las pesadillas volvían con fuerza. Se despertaba jadeando, agarrada a la almohada, con lágrimas corriendo por su rostro en silencio. La abrazaba y le cantaba suavemente nanas hasta que se calmaba. Una vez, en uno de esos momentos, me susurró: «Mami, tengo miedo de que vuelva». Le respondí que no volvería, que estábamos a salvo. Asintió, pero su mirada decía otra cosa. Había algo más, algo que no podía decir. En la escuela, una profesora de arte animaba los dibujos de Sofía. Participó en un concurso municipal con una serie de cómics sobre una niña que perdió la voz tras ver algo terrible. Ganó una mención honorífica. El premio era un kit de útiles escolares y una exposición en la biblioteca del colegio. Fui a la ceremonia de entrega de premios, orgullosa, viendo a mi hija recibir el certificado en silencio, con una sonrisa tímida. Ese día, pensé que íbamos ganando, que el tiempo lo curaría todo, pero el secreto empezó a escabullirse en pequeñas señales. Sofía empezó a evitar ciertos lugares de la favela. Cuando pasábamos cerca de la vieja casa donde vivíamos con Marcos, me apretaba la mano con fuerza, y Toa bajaba la cabeza. Una vez, vio a un hombre parecido a él en la calle, y se escondió detrás de mí, temblando. «¿Quién era, hija?», pregunté. Ella simplemente negó con la cabeza, negándolo. En 2019, cuando Sofía tenía 12 años, contacté con una ONG que ayudaba a niños víctimas de violencia. Una amiga que trabajaba de empleada doméstica me la recomendó. Llevé a Sofía a una evaluación. La psicóloga, la doctora Carla, se especializaba en trauma infantil. En las primeras sesiones, Sofía no hablaba, solo dibujaba. Dibujaba casas oscuras, figuras sombrías, una niña llorando. La doctora, Carla, me llamó después. «Ana, el mutismo de tu hija no se debe solo a lo que vio entre ustedes. Hay indicios de algo más grave, maltrato, quizás. Los niños reaccionan así,
cuando se sienten culpables o tienen miedo de hablar. Mi mundo se derrumbó. Maltrato, ¿cómo? ¿Cuándo? Nunca dejaba a Sofía sola con desconocidos. Marcos era violento conmigo, pero con ella era distante, a veces cariñoso. O tal vez no lo veía. Empecé a cuestionarlo todo. El 2020 llegó como un golpe más a nuestra ya frágil existencia. La pandemia de COVID-19 golpeó duramente a Brasil, y la favela donde vivíamos se transformó en un entorno de miedo y escasez. Los trabajos de limpieza disminuyeron drásticamente. Muchas familias despidieron a las empleadas domésticas por miedo al contagio. Doña Elena, preocupada por la salud, suspendió temporalmente mis servicios, pero continuó enviando ayuda mensual y canastas básicas de alimentos. No quiero que pases hambre, Ana, dijo por teléfono con voz emotiva. Quedarse en casa todo el tiempo lo intensificó todo. Sofía, de 13 años, pasaba los días estudiando en línea, cuando internet lo permitía, y dibujando. La pequeña habitación nos sofocaba, pero estábamos juntas. Las sesiones con la doctora Carla migraron a videollamadas, pagadas por la ONG. Fue durante este periodo de confinamiento que Sofía comenzó a abrirse más. Los susurros se convirtieron en conversaciones bajas, pero constantes. Hablaba de sus sueños, de la escuela virtual, del miedo al virus. Mamá, ¿y si nos enfermamos? No tenemos seguro médico, me preguntó una vez con la voz temblorosa. La tranquilicé lo mejor que pude, pero la pobreza empeoró. La ayuda de emergencia del gobierno ayudó durante los primeros meses, pero no fue suficiente para cubrir todos los gastos. Vendíamos pasteles caseros y bocadillos salados en el barrio. Sofía y yo los preparábamos juntas en la cocina compartida del edificio. Ella anotaba los pedidos en un cuaderno y se comunicaba con los clientes mediante notas. La gente de la comunidad la conocía como la chica tranquila de Ana y le tenían mucho cariño. En medio del caos de la pandemia, el progreso terapéutico fue notable. La doctora Carla introdujo la arteterapia y las técnicas de EMDR para el trauma. Sofía dibujó escenas cada vez más detalladas. Un niño escondido debajo de la cama, un hombre sombrío acercándose, puertas cerradas. Vi los dibujos y sentí un escalofrío. Le pregunté con dulzura, pero ella lo evitó. Todavía no, mamá. Tengo miedo, susurró. Un día, a mediados de 2020, Sofía sufrió una crisis nerviosa severa después de una videollamada. Lloró durante horas, abrazándome. Por primera vez, dijo algo concreto. Era el tío Joao, mamá, amigo de papá. Cuando salías tarde a trabajar, sentí un escalofrío. El tío Joao era uno de los amigos que frecuentaban nuestra antigua casa cuando Marcos bebía. Un hombre mayor que traía cerveza y se quedaba hasta la madrugada. Lo recordaba, siempre le ofrecía dulces a Sofía, jugaba con ella. Confiaba en él porque era conocido de Marcos. Nunca lo imaginé. Las piezas empezaron a encajar. Las noches en que llegaba agotada de limpiar y encontraba a Sofía ya dormida, demasiado callada. Las desapariciones de Marcos, dejando a sus amigos en casa. El mutismo que empezó poco después de esa pelea, pero que quizás tenía raíces anteriores. Sofía continuó, entre lágrimas. Me tocó mal, dijo que era un juego de adultos, que si lo contaba, me abandonarías como me abandonó papá, que nadie le creería a una pobre niña como yo. El mundo se derrumbó. Mi hija, a los 5 años, había sufrido abuso sexual entre las mismas paredes que yo llamaba hogar, y el silencio fue la forma que encontró para protegerme, para mantener unida a la familia, para no ser culpada de nuestra ruina. La culpa me invadió como una ola. La abracé fuerte, llorando con ella. Perdóname, hija, debí haberte visto, debí haberte protegido. Creo en ti, siempre. Esa noche, prometí justicia. Denunciar sería difícil, habían pasado años, no había pruebas, y Joao probablemente seguía viviendo en la misma comunidad, pero ya no podíamos permanecer en silencio. La doctora Carla guió los pasos: denuncia policial, refuerzo del apoyo psicológico, apoyo legal de la ONG. Sofía temía represalias, pero también el alivio de finalmente hablar. La pandemia lo complicó todo. Las comisarías estaban abarrotadas y los servicios presenciales suspendidos, pero persistimos. Presentamos la denuncia en línea, con el apoyo de un defensor público. Localizaron a Joao y lo citaron a declarar. Lo negó todo, por supuesto. Dijo que era la invención de un niño traumatizado. Sin pruebas físicas, el caso fue inicialmente desestimado, pero lo importante era que Sofía había hablado. El peso del secreto comenzaba a aliviarse de sus hombros. Con el tiempo, su voz se fortaleció, primero en casa, luego en terapia, y gradualmente en la escuela virtual. Hablaba suavemente, pero hablaba. Mamá, me siento más ligera, dijo un día.
sonriendo genuinamente por primera vez en años. La pobreza aún nos rodeaba, el miedo al pasado persistía, pero la verdad nos dio fuerzas. El abandono de Marcos, la violencia que sufrí, el abuso que sufrió Sofía, todo formaba parte del ciclo que alimenta la desigualdad. Pero lo estábamos rompiendo, palabra por palabra. Tras la revelación de Sofía en 2020, nuestras vidas entraron en una dolorosa pero necesaria fase de reconstrucción. La pandemia seguía restringiendo la movilidad, pero el apoyo de la ONG se intensificó. La doctora Carla incrementó las sesiones virtuales y una abogada voluntaria, la doctora Fernanda, se hizo cargo del caso para intentar reabrir la denuncia. Los casos de abuso sexual infantil tienen un plazo de prescripción largo, Ana. El testimonio especial de Sofía podría ser decisivo, explicó. En Brasil, el testimonio de las víctimas infantiles se presta en un entorno protegido, sin confrontación directa con el acusado, para evitar la revictimización. Sofía, que ahora tiene casi 14 años, demostró una valentía extraordinaria. Se preparó durante meses, dibujó lo que sentía, se escribió cartas a sí misma, practicó hablar en voz alta. «Mamá, no quiero que otras chicas pasen por esto en silencio», dijo una vez, con la voz firme por primera vez. La admiraba profundamente. Mi hija, que había cargado con un secreto tan pesado durante casi una década, estaba transformando el dolor en fuerza. Mientras tanto, la realidad económica nos presionaba. Con el fin gradual de las restricciones en 2021 empezamos, vía la limpieza, pero con protocolos estrictos, mascarillas, desinfectante de manos y reducción de horario. Doña Elena me volvió a contratar a tiempo parcial y me aumentó el sueldo como reconocimiento. «Eres como de la familia, Ana», me dijo. Con el dinero, matriculé a Sofía en un curso online de dibujo digital, algo que le encantó. Su trabajo empezó a publicarse en las redes sociales de la ONG, de forma anónima, para concienciar sobre el mutismo selectivo y el maltrato infantil. El testimonio especial tuvo lugar en mayo de 2021 en una acogedora sala del juzgado, con la presencia de un psicólogo y un juez. Esperé afuera, con el corazón acelerado. Sofía salió después de 2 horas, agotada pero aliviada. «Lo conté todo, mamá», hablé fuerte, susurró, abrazándome. Su relato fue detallado, las ocasiones en que João la había tocado inapropiadamente, las amenazas de que la abandonaría si me enteraba, el miedo que la hizo guardar silencio. El juez ordenó la reapertura de la investigación. João fue citado de nuevo, y presionado por nuevos testigos, vecinos que recordaban las frecuentes visitas, comenzó a dudar en su testimonio. Paralelamente, presenté una demanda contra Marcos por abandono emocional. Nunca había pagado la manutención infantil con regularidad, y ahora, con la evidencia del ambiente tóxico que había creado, exigí que rindiera cuentas. Marcos se presentó una vez en la puerta de la ONG, borracho, pidiendo ver a Sofía. Ella se negó. «Ya no es mi padre», declaró con voz clara. Era la primera vez que la oía hablar con un volumen normal para alguien que no fuera yo. Sofía recuperó la voz por completo. En la escuela, ahora híbrida, participaba en clases en línea y respondía preguntas verbalmente. Sus compañeros, sorprendidos, la recibieron con curiosidad y respeto. Una amiga cercana, Laura, se convirtió en su confidente. Hablaban durante horas sobre libros, dibujos y sueños. Sofía quería ser ilustradora o psicóloga infantil. «Quiero ayudar a los niños que no pueden hablar», explicó. En 2022, el caso avanzó. João fue acusado de violación de una persona vulnerable. El juicio se programó para el año siguiente. Testigos de la época declararon: un vecino recordaba a Sofía llorando sola en casa, otro vio a João salir tarde. No había pruebas físicas después de tanto tiempo, pero el testimonio consistente de Sofía, junto con el informe psicológico, tuvo un gran peso. João fue condenado a 12 años de prisión. Cuando nos enteramos, Sofía lloró de alivio. «Ya se acabó, mamá, ya no le hará daño a nadie». Marcos, notificado del juicio, desapareció para siempre. Se rumoreaba que había huido a otro estado. No lo busqué, su abandono fue irreversible. Con la sentencia llegó una indemnización por daños morales, modesta, pero suficiente para que pudiéramos cambiar nuestras vidas. Alquilamos una pequeña casa de 2 habitaciones en un barrio más tranquilo. Por primera vez, teníamos privacidad, un pequeño patio trasero, donde Sofía plantaba flores. Reduje mis trabajos de limpieza y comencé un curso de auxiliar de enfermería, soñando con alcanzar la estabilidad financiera. Sofía, a sus 15 años,
hablaba con normalidad. El mutismo selectivo se había superado gracias a la terapia y al fin del secretismo. Sus dibujos ganaron premios en concursos nacionales, y una editorial independiente publicó un libro infantil ilustrado por ella, sobre una niña que encuentra su voz a través de la valentía. Ahora entendía la razón del silencio. No era solo el trauma de la violencia que había presenciado, sino el abuso sufrido en secreto, el miedo a destruir la frágil familia que teníamos. La pobreza nos había hecho vulnerables, la traición de quienes deberían habernos protegido nos había destruido, pero el amor entre madre e hija nos había reconstruido. Aún quedaban cicatrices. Sofía estaba en terapia de mantenimiento, yo lidiaba con la culpa diaria, pero mirábamos hacia adelante. En 2023, Sofía cumplió 16 años. La casita que alquilamos se convirtió en un verdadero hogar, con paredes pintadas por ella misma, coloridos murales de flores, pájaros y niñas fuertes que encontraban su voz. Terminé mi curso de auxiliar de enfermería y conseguí un trabajo fijo en una clínica privada en el centro de Río. El salario era modesto pero estable, con beneficios que incluían seguro médico para ambas. Por primera vez, nos sentíamos económicamente seguras. La indemnización de la demanda contra João nos había ayudado a pagar viejas deudas y a comprar muebles decentes, una cama doble para mí y una pequeña oficina para que Sofía estudiara. Sofía empezó el bachillerato en una escuela pública de calidad, con clases a tiempo completo. Su voz ahora era plena y segura. Participaba en debates, presentaba proyectos e hizo amigos. Se convirtió en delegada de clase y se unió al consejo estudiantil, defendiendo causas como la salud mental en las escuelas y la prevención de la violencia infantil. No quiero que ningún niño pase por lo que yo pasé, mamá, declaró con una determinación que me llenó de orgullo. La terapia continuó, ahora cada 2 semanas. La doctora Carla nos acompañaba como una guía. Sofía procesó las capas más profundas del trauma, la ira contra Marcos, el miedo residual, la culpa que aún intentaba infiltrarse. No tuviste la culpa de nada, hija. La culpa es de quien te hizo daño, repetí, y ella empezó a creerlo. Publicó su libro infantil, La niña que guardaba su voz en el bolsillo, con sus propias ilustraciones. La ONG promovió el lanzamiento en una biblioteca comunitaria. Niños, padres y maestros vinieron. Sofía leyó fragmentos en voz alta, sin dudarlo. El libro, distribuido gratuitamente en escuelas y albergues, tocó muchas vidas. Recibimos cartas de padres agradeciéndonos por ayudar a identificar señales de abuso en sus hijos. La señora Elena, ya mayor, nos invitó a los almuerzos dominicales. Se convirtió en la abuela sustituta de Sofía, quien la llamaba abuela Lena. Le dio a Sofía materiales de arte y me animó a continuar mis estudios. Tienes potencial, Ana. Ve a la escuela de enfermería, sugirió. Empecé a planear clases nocturnas, tal vez técnicas primero. Marcos reapareció brevemente ese año. Envió una carta a través de su abogado, pidiendo perdón y contacto con Sofía. Ella la leyó, lloró, pero respondió con firmeza. Nos abandonaste cuando más te necesitábamos. No te quiero en mi vida. Así terminó el capítulo del padre ausente. El abandono familiar, que nos había marcado tan profundamente, perdió su fuerza ante nuestra resiliencia. La pobreza, antes opresiva, retrocedió. No éramos ricos, pero teníamos lo esencial: comida en la mesa, cuentas pagadas, sueños viables. Sofía ganó una beca para un curso de ilustración digital, impartido por una universidad privada, en colaboración con la ONG. Su obra, expuesta en galerías virtuales y físicas, atrajo la atención de profesionales del sector. Yo, a mi vez, lidié con mis propias cicatrices. La violencia doméstica que sufrí con Marcos me dejó profundas cicatrices emocionales. Fundé un grupo de apoyo para mujeres víctimas, coordinado por la misma ONG. Compartir experiencias con otras sobrevivientes me sanó. Eres un ejemplo de fortaleza, Ana, dijeron. Me di cuenta de que nuestra historia era inspiradora. En 2024 Mel, con Sofía, empezó a salir con Laura, su amiga del colegio, quien se había convertido en su compañera inseparable. La presentó con naturalidad. Mamá, me entiende como nadie. La recibí con cariño. El amor, en su forma más pura, ayudó a Sofía a recuperar la confianza en el mundo. Su libro ganó un premio literario infantil, promovido por una fundación internacional. Con el dinero, viajamos juntas a São Paulo, el primer vuelo para ambas. Visitamos museos y exposiciones. Sofía lloró en el MASP, frente a obras de artistas femeninas. Algún día, mis ilustraciones estarán aquí, soñaba en voz alta. La comprensión plena del silencio de Sofía
se estaba consolidando. Había sido el mecanismo de defensa de una niña pobre y vulnerable en un hogar marcado por la violencia y la traición. El secreto del abuso, guardado por miedo a un mayor abandono, la había silenciado durante años. Pero la verdad, cuando salió a la luz, nos liberó. Aún enfrentábamos desafíos, el estigma de la favela, los prejuicios contra las víctimas de abuso, la lucha diaria contra la desigualdad. Pero perseveramos, madre e hija, unidas por un vínculo inquebrantable. En 2025, boom, el año en que Sofía cumplió 18 años, nuestras vidas se transformaron profunda e irreversiblemente. La casita que habíamos alquilado años atrás era ahora nuestra. Con ahorros acumulados, indemnizaciones y financiación, asequible a través del programa Miña Casa, Miña Vida, pudimos comprarla. La renovamos poco a poco, pintamos las paredes exteriores de azul claro, instalamos un huerto en el patio trasero y montamos un estudio para Sofía en la habitación de invitados. Yo a los 42 años, había terminado mi carrera de enfermería con un curso nocturno subvencionado y fui ascendida a enfermera jefe en la clínica donde trabajaba. El salario me permitía disfrutar de comodidades sin lujos, viajes cortos en vacaciones, ropa nueva cuando era necesario y, lo más importante, seguridad para el futuro. Sofía había entrado en la Universidad Federal, tras haber sido aprobada con el primer puesto en el examen de admisión de diseño gráfico, con una beca completa por cuotas sociales y mérito. Vivía con nosotros, pero pasaba los días en el campus, involucrada en proyectos y activismo. Su libro infantil se había convertido en una serie. El segundo volumen, La voz que creció en las raíces, abordaba la resiliencia en contextos de pobreza y violencia. Grandes editoriales mostraron interés y firmó un contrato de publicación nacional. Las conferencias en escuelas y eventos sobre salud mental infantil se convirtieron en parte de su rutina. Sofía hablaba con elocuencia, sin rastro alguno del mutismo que la había definido durante tanto tiempo. Transformé el silencio en una herramienta, mamá. Ahora uso mi voz para quienes aún no pueden, declaró en entrevistas. Nuestro vínculo se profundizó aún más. Las cenas eran momentos para compartir. Ella hablaba de clases, amigos, los desafíos de la vida universitaria. Yo contaba casos del hospital, pacientes que me recordaban nuestra trayectoria. Laura, su novia, se había convertido en parte de la familia. Ambas planeaban vivir juntas después de la graduación de Sofía, quizás en un pequeño apartamento en el mismo barrio. Acogí la relación con serenidad. Su amor era puro, respetuoso y fortalecedor. La terapia, ahora mensual, servía más de mantenimiento que de tratamiento intensivo. La doctora Carla, tras años de seguimiento, se preparaba para cerrar nuestro ciclo. Lograste lo que muchas familias no pueden: romper el ciclo del trauma, declaró en la última sesión conjunta. Sofía escribió una carta de agradecimiento a la psicóloga, publicada anónimamente en la página web de la ONG, lo que inspiró donaciones y voluntarios. Doña Elena. En 2025, el año en que Sofía cumplió 18 años, nuestras vidas se transformaron profunda e irreversiblemente. La casita que habíamos alquilado años atrás era ahora nuestra, con ahorros acumulados, indemnizaciones y financiación asequible a través del programa Miña Casa Miña Vida, pudimos comprarla. La renovamos poco a poco, pintamos las paredes exteriores de azul claro, instalamos un huerto en el patio trasero y montamos un estudio para Sofía en la habitación de invitados. Yo a los 42 años, había terminado mi carrera de enfermería con un curso nocturno subvencionado y fui ascendida a enfermera jefe en la clínica donde trabajaba. El salario me permitía disfrutar de comodidades sin lujos, viajes cortos en vacaciones, ropa nueva cuando era necesario y, lo más importante, seguridad para el futuro. Sofía había entrado en la Universidad Federal, tras haber sido aprobada con el primer puesto en el examen de admisión de diseño gráfico, con una beca completa por cuotas sociales y mérito. Vivía con nosotros, pero pasaba los días en el campus, involucrada en proyectos y activismo. Su libro infantil se había convertido en una serie. El segundo volumen, La voz que creció en las raíces, abordaba la resiliencia en contextos de pobreza y violencia. Grandes editoriales mostraron interés y firmó un contrato de publicación nacional. Las conferencias en escuelas y eventos sobre salud mental infantil se convirtieron en parte de su rutina. Sofía hablaba con elocuencia, sin rastro alguno del mutismo que la había definido durante tanto tiempo. Transformé el silencio en una herramienta, mamá. Ahora uso mi voz para quienes aún no pueden, declaró en entrevistas. Nuestro vínculo se profundizó aún más. Las cenas eran momentos para compartir. Ella hablaba de clases, amigos, los desafíos de la vida universitaria. Yo contaba casos del hospital,
pacientes que me recordaban nuestra trayectoria. Laura, su novia, se había convertido en parte de la familia. Ambas planeaban vivir juntas después de la graduación de Sofía, quizás en un pequeño apartamento en el mismo barrio. Acogí la relación con serenidad, su amor era puro, respetuoso y fortalecedor. La terapia, ahora mensual, servía más de mantenimiento que de tratamiento intensivo. La doctora, Carla, tras años de acompañamiento, se preparaba para cerrar nuestro ciclo. Lograste lo que muchas familias no pueden: romper el ciclo del trauma, declaró en la última sesión conjunta. Sofía escribió una carta de agradecimiento a la psicóloga, publicada anónimamente en la página web de la ONG, lo que inspiró donaciones y voluntarios. Doña Elena, ya con una salud delicada, nos invitó a un almuerzo especial de cumpleaños para Sofía. Preparó platos que nos recordaron nuestra historia: feijão tropeiro, un plato tradicional brasileño, arroz sencillo, pero con mucho cariño. Le regaló a Sofía un collar con un colgante de fénix, símbolo del renacimiento. Son mi familia elegida, dijo con lágrimas en los ojos. Meses después, doña Elena falleció en paz. En su testamento, nos dejó una cantidad considerable, suficiente para pagar el préstamo de la casa y crear un fondo para los estudios de Sofía. Honramos su memoria creando una beca en su nombre, a través de la ONG, para niñas en situación de vulnerabilidad. Con la herencia, viajé con Sofía a Europa, la primera vez fuera de Brasil. Visitamos París, Roma, museos que inspiraron sus ilustraciones. En Florencia, frente a las obras de Miguel Ángel, Sofía susurró: «Mamá, lo logré, lo logramos». En ese momento, comprendí la magnitud de la sanación. La historia de Sofía cobró atención nacional. Un reportaje en un importante periódico contó nuestra historia, desde el silencio impuesto por el trauma, hasta la voz que ahora resonaba en defensa de otros niños. Recibimos invitaciones a programas de televisión, pero elegimos selectivamente, priorizando el impacto real. Sofía fundó un proyecto en línea, Voces Olvidadas, con ilustraciones y relatos anónimos de sobrevivientes, que ofrece recursos para denunciar y apoyo psicológico. Como enfermera, me especialicé en la atención a víctimas de violencia doméstica en el hospital público. Apliqué lo que había aprendido de primera mano: escuchar sin juzgar, profunda empatía. Muchos pacientes vieron en mí un reflejo de superación ante la adversidad. El pasado no había desaparecido, las cicatrices permanecían, pero ya no nos definía. La pobreza que nos había moldeado había dado paso a una estabilidad lograda con esfuerzo. El abandono de Marcos, la traición de quien debería haberla protegido, el secreto que había silenciado a Sofía durante años, todo se había convertido en una lección de resiliencia. Hoy, al mirar atrás, entiendo perfectamente por qué mi hija dejó de hablar de repente. Fue la forma que una niña encontró para sobrevivir a lo insoportable, en un mundo que no la había protegido. Hoy, en diciembre de 2025, me siento a la mesa de la cocina que Sofía y yo elegimos juntas hace años, con una taza de café caliente en la mano, y reflexiono sobre el camino que hemos recorrido. Mi hija, ahora una joven adulta de 18 años, se prepara para los exámenes finales del primer semestre de la universidad. Entra al estudio por la mañana, con el pelo rizado recogido en un moño suelto y auriculares con música instrumental que la ayuda a concentrarse en sus proyectos de diseño gráfico. Su portafolio en línea ha acumulado miles de seguidores, atraídos no solo por las vibrantes ilustraciones, sino también por los mensajes empoderadores que las acompañan. El proyecto Voces Olvidadas se ha expandido significativamente, gracias a la colaboración con instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales internacionales. Se ha convertido en una plataforma multilingüe que ofrece recursos en portugués, español e inglés. Sofía coordina un equipo de voluntarios, jóvenes sobrevivientes y aliados, que moderan foros seguros, producen contenido educativo y conectan a las víctimas con servicios de apoyo. Recientemente, recibió financiación de una fundación europea para desarrollar una aplicación móvil con herramientas de denuncia anónima y chatbots para apoyo psicológico inicial. Mamá, imagina cuántos niños podrán expresar lo que están pasando sin necesidad de hablar de inmediato, explicó con los ojos brillantes de determinación. Mi trabajo como enfermera se ha especializado aún más. Formo parte de un equipo multidisciplinario en un hospital público que atiende exclusivamente casos de violencia doméstica y sexual. Aplico protocolos actualizados y basados en la evidencia, y guío a los residentes sobre la importancia de la escucha activa y el reconocimiento de señales sutiles en los niños. A menudo, al atender a una madre desesperada con una hija silenciosa,
reviso nuestra propia historia. Ofrezco no solo atención médica, sino esperanza basada en la experiencia real. Es posible sanar, es posible reconstruir. Laura y Sofía formalizaron su unión en una ceremonia íntima en su jardín, con algunos amigos y familiares seleccionados. No fue una boda formal, sino una celebración de compromiso, con votos escritos por ellas mismas. Laura, estudiante de pedagogía, complementa armoniosamente a Sofía. Juntas, planifican proyectos educativos que combinan arte y psicología infantil. Las apoyo incondicionalmente, viendo en ellas la continuación de un amor resiliente. El legado de Doña Elena nos permitió invertir en educación. Creé un fondo para financiar terapia a largo plazo para familias de bajos recursos atendidas por la ONG. En su honor, bautizamos el programa El Renacimiento de Elena. Mensualmente, monitoreamos el progreso, niños que empiezan a hablar, madres que rompen ciclos de abuso, familias que se reconstruyen. Contáctanos ocasionalmente. Hoy, en diciembre de 2025, me siento a la mesa de la cocina que Sofía y yo elegimos juntas hace años, con una taza de café caliente en la mano, y reflexiono sobre el camino que hemos recorrido. Mi hija, ahora una joven adulta de 18 años, se prepara para los exámenes finales del primer semestre de la universidad. Entra al estudio por la mañana, con el pelo rizado recogido en un moño suelto y auriculares con música instrumental que la ayuda a concentrarse en sus proyectos de diseño gráfico. Su portafolio en línea ha acumulado miles de seguidores, atraídos no solo por las vibrantes ilustraciones, sino también por los mensajes empoderadores que las acompañan. El proyecto Voces Olvidadas se ha expandido significativamente, gracias a la colaboración con instituciones educativas y organizaciones no gubernamentales internacionales. Se ha convertido en una plataforma multilingüe que ofrece recursos en portugués, español e inglés. Sofía coordina un equipo de voluntarios, jóvenes sobrevivientes y aliados, que moderan foros seguros, producen contenido educativo y conectan a las víctimas con servicios de apoyo. Recientemente, recibió financiación de una fundación europea para desarrollar una aplicación móvil con herramientas de denuncia anónima y chatbots para apoyo psicológico inicial. Mamá, imagina cuántos niños podrán expresar lo que están pasando sin necesidad de hablar de inmediato, explicó con los ojos brillantes de determinación. Mi trabajo como enfermera se ha especializado aún más. Formo parte de un equipo multidisciplinario en un hospital público que atiende exclusivamente casos de violencia doméstica y sexual. Aplico protocolos actualizados y basados en la evidencia y guío a los residentes sobre la importancia de la escucha activa y el reconocimiento de señales sutiles en los niños. A menudo, al atender a una madre desesperada con una hija silenciosa, reviso nuestra propia historia. Ofrezco no solo atención médica, sino esperanza basada en la experiencia real. Es posible sanar, es posible reconstruir. Laura y Sofía formalizaron su unión en una ceremonia íntima en su jardín, con algunos amigos y familiares seleccionados. No fue una boda formal, sino una celebración de compromiso, con votos escritos por ellas mismas. Laura, estudiante de pedagogía, complementa armoniosamente a Sofía. Juntas, planifican proyectos educativos que combinan arte y psicología infantil. Las apoyo incondicionalmente, viendo en ellas la continuidad de un amor resiliente. El legado de Doña Elena nos permitió invertir en educación. Creé un fondo para financiar terapia a largo plazo para familias de bajos recursos atendidas por la ONG. En su honor, bautizamos el programa en El Renacimiento de Elena. Mensualmente, monitoreamos el progreso, niños que empiezan a hablar, madres que rompen ciclos de abuso, familias que se reconstruyen. Aún surge un contacto ocasional con el pasado. Una vez llegó una carta anónima, supuestamente de Marcos, pidiendo perdón tardío. Sofía la leyó y la archivó sin respuesta. Ya no forma parte de nuestra narrativa, mamá, dijo con calma. Wong, encarcelado desde su condena, cumple su condena sin posibilidad de apelación exitosa. Su caso sentó precedente en juicios similares, reforzando la importancia del testimonio protegido de los niños. Mi propio camino personal ha avanzado. Publiqué unas memorias, en coautoría con Sofía, tituladas Del silencio a la voz compartida. En ellas, narramos nuestra trayectoria sin sensacionalismo, centrándonos en la resiliencia y la importancia del apoyo institucional. El lanzamiento tuvo lugar en una librería del centro de Río, con la presencia de la doctora Carla, la doctora Fernanda y sobrevivientes que inspiraron capítulos. Las ventas se destinan íntegramente a la ONG,
ampliando su alcance. Sofía planea cursar una maestría en artes visuales con énfasis en terapia expresiva. Sueña con abrir un centro comunitario donde el arte sirva de puente para sanar el trauma. La apoyaré en cada paso del camino, como ella me apoyó en los momentos más difíciles. En retrospectiva, comprendo que el silencio de Sofía no fue debilidad, sino supervivencia. En un contexto de extrema pobreza, violencia doméstica y profunda traición, una niña eligió guardar silencio para preservar lo poco que quedaba de su familia. El secreto del abuso, guardado por temor al abandono definitivo, prolongó el sufrimiento, pero al revelarse, dio inicio a una verdadera liberación. Nuestra historia no es excepcional por el dolor, sino por su capacidad de transformación. Demuestra que incluso en las condiciones más adversas, el amor materno-filial, combinado con apoyo profesional y determinación, puede romper las cadenas generacionales del trauma. Hoy vivimos con gratitud. La casa resuena con risas, conversaciones y planes. Sofía habla con libertad, sueña en grande y ama intensamente. Yo, Ana Clara, por fin entendí la razón de ese repentino silencio. Era el llanto silencioso de un alma infantil que pedía protección en un mundo que le había fallado, y al protegerla finalmente, nos protegía a ambas. Al acercarse el 2026, me doy cuenta de cómo el tiempo consolida logros que antes parecían inalcanzables. Sofía, a punto de cumplir 19 años, completó su primer año de licenciatura con honores. Su proyecto de iniciación científica, que explora el uso de la ilustración digital como herramienta terapéutica para niños víctimas de trauma, fue seleccionado para su presentación en un Congreso Internacional de Psicología Infantil, celebrado virtualmente con participantes de varios países. Prepara meticulosamente la presentación, revisando diapositivas y practicando el inglés, idioma que mejoró con cursos en línea subvencionados por la universidad. La aplicación desarrollada a partir del proyecto Voces Olvidadas se lanzó oficialmente en noviembre de 2025. Denominada Eco de la Voz, permite a niños, niñas y adolescentes señalar situaciones de riesgo mediante iconos, dibujos o mensajes preconfigurados, conectándolos directamente con líneas de apoyo acreditadas. En tan solo un mes, registró miles de descargas y facilitó decenas de informes fundamentados, con seguimiento por parte de equipos especializados. Organizaciones como UNICEF han expresado interés en adaptar la herramienta a contextos de otros países en desarrollo. Sofía coordina las actualizaciones a distancia, compaginándolas con sus estudios, y ha contratado a 2 asistentes remunerados gracias a fondos de patrocinio. Mi carrera profesional también ha progresado. Me invitaron a unirme al Consejo Asesor de una red nacional para víctimas de violencia doméstica, aportando la experiencia práctica adquirida tanto a nivel profesional como personal. Participo en capacitaciones para profesionales de la salud, con énfasis en la detección temprana del mutismo selectivo y otros indicadores de abuso en entornos de extrema pobreza. El libro que escribimos en coautoría con Sofía ya va por su 3ª edición, con traducciones al español y al inglés, y se distribuye en programas de capacitación para educadores y trabajadores sociales. Laura se licenció en pedagogía y consiguió empleo en una escuela pública innovadora, centrada en la educación inclusiva. Ella y Sofía alquilaron un apartamento modesto cerca de la universidad y mantienen visitas frecuentes a nuestra casa. Los domingos seguimos reservando para comer juntas, donde hablamos de proyectos, desafíos y celebraciones. La presencia de Laura enriquece nuestro núcleo familiar, aportando perspectivas equilibradas y apoyo incondicional. En términos financieros, hemos consolidado nuestra estabilidad. El Fondo Lena Renaissance se ha expandido con donaciones recurrentes, lo que nos permite atender a más familias anualmente. Invertí parte de mis ahorros en un posgrado en salud pública, centrado en políticas de prevención de la violencia doméstica. Las noches de estudio me recuerdan sacrificios pasados, pero ahora con una perspectiva de impacto sistémico. Las reflexiones sobre el pasado surgen en momentos de introspección. A través de la Defensoría Pública, recibí una solicitud formal de Marcos para un contacto mediado. Él, aquejado por problemas de salud derivados de su estilo de vida anterior, expresó su sincero arrepentimiento en documentos adjuntos. Consulté con Sofía, quien tras considerarlo, optó por una breve respuesta por escrito, reconoció el pasado, pero mantuvo los límites establecidos. Perdonar no significa reintegrarse, mamá. Lo perdono por mi paz, no por la reconciliación. Su madurez refuerza la eficacia del proceso terapéutico completado. João,
Aún encarcelado, perdió sus últimas apelaciones. Su caso se cita en materiales de formación jurídica sobre la validez de la prueba testimonial en delitos sexuales contra menores, lo que contribuye a una jurisprudencia más protectora. Nuestra narrativa, compartida en conferencias y publicaciones, inspira cambios concretos. Las escuelas adoptan protocolos de escucha sensibles basados en nuestra experiencia. Las ONG replican modelos de intervención integrados. Al atender a nuevos pacientes, me doy cuenta de que el ciclo de silencio impuesto por la vergüenza y el miedo puede interrumpirse con empatía institucional y apoyo comunitario. Sofía planea, para el próximo año, una exposición individual de ilustraciones que narran visualmente trayectorias de superación. Titulada De las sombras a la paleta, reunirá obras creadas desde la adolescencia hasta la actualidad, con textos explicativos sobre el proceso creativo como forma de catarsis. Ya están llegando invitaciones de galerías de Río y San Paulo. Yo, Ana Clara, contemplo el viaje con serenidad. Comprender el silencio de mi hija, un mecanismo de defensa contra el abuso, la violencia doméstica, el abandono y la pobreza opresiva, se ha convertido en una lección importante. La resiliencia no niega el dolor, sino que lo trasciende. Por fin estamos viviendo la vida al máximo.